Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer, es un verdadero honor en mi carácter de presidente del Colegio de Abogados de Morón presentar este evento, esta actividad que nos evoca y que nos lleva a repensar los principios de nuestra nacionalidad, los principios de nuestros valores, los principios de nuestra nacionalidad y de nuestra soberanía. La idea nació de una antigua compañera nuestra de la colegiación, la doctora Agosti, quien es muy ferviente seguidora de las causas justas, y en este caso de la causa de Malvinas, de sus héroes, y por supuesto de nuestra soberanía, como un bastión de nuestra propia existencia. Más de una vez nos planteamos sobre los destinos de nuestra nación, nos planteamos sobre cuál es el rol de la abogacía en un país como el nuestro. Nos planteamos también si hay alguna posibilidad de remontar viejos errores, de corregir nuestros errores históricos y de llevar a nuestro país a la grandeza que nunca puede dejar de tener. Porque nosotros queremos a nuestro país, queremos nuestra nación, queremos a nuestra patria chica, que en este caso es Morón, y a nuestra provincia, una de las más grandes del país, y estamos convencidos de que el camino tiene que ver con muchos aspectos. Por supuesto, el convencimiento personal de cada ciudadano y de cada nativo de que somos una nación, que nos une un antepasado común, que nos une un pasado común, y ese pasado común es el que no podemos olvidar. No podemos dejar de lado la sangre derramada, la gente que se ha tenido que exilar en su momento, la gente que ha decidido enfrentar momentos duros de nuestra historia. Si nosotros logramos retomar la democracia, entre otras cosas ha sido, ni más ni menos porque un grupo de hombres y mujeres también se enfrentaron a una situación bélica, y desgraciadamente, a esa tragedia, la nación retomó su cauce democrático. Pero atrás de todo eso, que es solamente una parte de la historia, tenemos también el recuerdo de aquellos que no tuvieron temor, no tuvieron dudas en enfrentar lo que no cualquiera enfrenta. Entonces, me parece que evocar, me parece que recordar, y principalmente me parece que internalizar en cada uno de nosotros la importancia de recordar que somos una nación y que tenemos una soberanía que respetar, y que nos tienen que respetar los demás países y conciertos del mundo, es algo que tenemos que trabajar día a día. Agradezco en serio, con mucho beneplácito, la participación de los expositores de hoy, la de la agrupación que hoy nos acompaña, que también se ha prestado a que podamos realizar este evento. Y por supuesto a todos ustedes que claramente tienen el compromiso de participar de eventos como estos, que son una forma de reafirmar nuestra identidad y también son una forma de pensar inclusive nuestra profesión desde otro lugar. Yo siempre digo, y ustedes lo saben, que la difusión que hacen los profesionales de la abogacía sobre derechos, sobre obligaciones, sobre principios constitucionales, sobre la raigambre de nuestras instituciones más básicas, que se fundan necesariamente en el sentir nacional, se logra siempre desde un lugar que es la difusión que hacemos con toda la gente con la que nos cruzamos, porque los abogados somos referentes del derecho, somos referentes de los valores nacionales, porque en ellos se afinca nuestro trabajo. Así que les agradezco a ustedes su presencia, su participación. Inclusive muchos de ustedes son directores de institutos, miembros del consejo directivo, y también
colegas que participan activamente de muchas de las actividades de nuestro colegio. Así que para mí es muy importante su presencia y para ustedes tiene que quedar, luego de esta charla, una semilla que permita en el futuro, en sus actividades individuales, en su desarrollo desde la mediación hasta el Instituto de Derecho Público o Derecho Privado Internacional, el derecho interno, cualquiera de las ramas de derecho de las actividades legislativas, la comisión legislativa también es importante. Todas las actividades del colegio tienen que estar empapadas de un convencimiento de que no hay otra solución para los argentinos que trabajar juntos, reconociendo nuestro pasado común y trabajando por un futuro común y mucho mejor. Así que, sin querer extenderme más, y considerando este evento como un acto institucional de relevancia, por lo cual agradezco la presencia de todos los directores y directoras y demás miembros de distintas instituciones del colegio, quiero invitarlos a escuchar a los que realmente saben de este tema, que no soy yo. Por eso, primero le vamos a dar la palabra a Claudio Suárez para que nos cuente un poco de la actividad y nos introduzca un poco en este esfuerzo que su agrupación, su gente, todos los días se está desarrollando desde la juventud, que es quizás lo más importante, porque esto no es solamente evocar desde el pasado a aquellos que ya peinamos algunas canas, sino a aquellos que vienen forjando no ya el futuro, porque el futuro son ellos, pero también son presentes. Así que le doy la palabra y bueno, y vuelvo a agradecerles y desear lo que creo que va a ser un hecho, mucho éxito esta jornada. Así que muchas gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias. Ante todo, a vos por este espacio que nos brindó el Colegio de Abogados de Morón. También quiero agradecer a la doctora Rocío García por este espacio. Realmente, cuando la doctora Agosti, que es muy amiga nuestra, me comentó la posibilidad de organizar esto con ustedes, me entusiasmó mucho, porque bueno, yo soy profesor de filosofía y sé muy bien que el objeto, digamos, de la abogacía es, en definitiva, la justicia, ¿no? Impartir justicia, buscar la justicia. Y el hecho de la soberanía es un hecho de justicia, ¿no? Es dar a cada uno lo suyo, como decían los antiguos. Estudiando desde la ética y desde la moral, nosotros llegamos a la conclusión de que es una virtud que radica en la voluntad, y no alcanza solamente con conocer, sino que justamente al radicar en la voluntad, uno es justo cuando obra buscando la justicia, ¿no? Por eso me presento ante todo. Mi nombre es Claudio Suárez, soy padre de familia, actualmente trabajo en sistemas, más allá de que mi formación fue humanística. Soy también subteniente de reserva del Arma de Infantería en el Regimiento 7 de Arana, en La Plata. Y bueno, hace unos 5 años me crucé con Esteban Tríguez, un veterano de Malvinas, muy conocido, muy referente, y con él le presenté la idea de trabajar con jóvenes y fundamos de a poco esto que es el Movimiento Jóvenes por Malvinas. Hoy ya es una asociación sin fines de lucro, aprobada, con estatutos y demás. Así que bueno, nos dedicamos en definitiva, a buscar tomar conciencia en la sociedad de la importancia que es hacer algo por la soberanía de nuestra patria, especialmente por las Malvinas, ¿no? Pero esa es la misión básica, y ser referentes a nivel educativo. Por eso trabajamos muchos en escuelas y queremos también comenzar a trabajar con profesionales jóvenes y con universitarios. Es decir, buscamos ser un faro a nuestro nivel, al nivel civil, digamos, en las cuestiones de Malvinas. Y para ello tenemos realmente la compañía, el acompañamiento, la amistad de veteranos
están muy formados, como es Daniel Esteban y como es también Héctor Tesey, ustedes lo van a apreciar. Son, además de ser grandes veteranos de la gesta, porque las actividades y las tareas que hicieron en Malvinas, bueno, están en los libros de historia ya para siempre. Además de eso, son grandes personas y son grandes intelectuales también. Así que nos van a brindar una conferencia realmente de lujo. Así que bueno, nada más, yo tampoco quiero extenderme, sí invitar a los jóvenes abogados que se encuentran entre ustedes, porque la idea es sumar profesiones. Dentro de lo que es el movimiento Jóvenes por Malvinas, tenemos gente de distintas profesiones, jóvenes de distintas profesiones, y la idea es aportar lo que cada uno puede hacer para justamente devolver a cada uno lo suyo. En esta instancia sería devolver a la nación lo que le pertenece. Y para eso cada uno podría poner su granito de arena. Así que bueno, es una invitación para todos. Este es un puntapié. Estoy muy contento de conocernos. Estoy muy contento y agradecido de que estén del otro lado escuchándonos. Y bueno, le damos la palabra ahora a la doctora Agosti para que presente sí a los expositores. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Voy a ser muy breve con los agradecimientos, porque la verdad es que hemos venido a escuchar a los expositores. Gracias a mi queridísimo Colegio de Abogados de Morón y a su presidente Jorge Esprega por esta enorme oportunidad para la causa Malvinas y sobre todo para el movimiento de jóvenes, de brindarnos este espacio académico. Y como esta exposición va a estar dentro de un ámbito académico, yo voy a comenzar presentando a los dos expositores con su formación académica. El primer expositor hoy va a ser Héctor Domingo Tesey. Se formó en la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF, es licenciado en Ciencias de la Educación, es magíster en Defensa Nacional, es docente en las cátedras de Mando y Liderazgo de la UNDEF e investigador de la cuestión Malvinas de la Universidad de la Defensa Nacional y en la Universidad Nacional de San Martín. Se retiró del Ejército Argentino con el grado de capitán. Héctor Tesey es convocado asiduamente a dar clases, conferencias y charlas en distintos ámbitos del mundo académico, nacional e internacional, por sus vastos conocimientos en su especialidad. El próximo expositor, luego de que escuchemos las palabras de Héctor, es Carlos Daniel Esteban. Él es doctor en Ciencia Política de la Universidad del Salvador. Cursó los posgrados en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica Argentina, UCA, y en Gestión Empresarial para Latinoamérica en la Escuela de Negocios de la UADE. Es licenciado en Ciencia Política por la UCA y licenciado en Estrategia y Organización en el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. También es magíster de Estrategia y Conducción en la Escuela del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Alemania. Es oficial del Estado Mayor del Ejército Argentino en la Escuela de Guerra. Es miembro del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos, CARI, y miembro del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas de la Honorable Cámara de Diputados. Actualmente es profesor de Planeamiento de Escenarios en la Escuela de Negocios de la UADE y de Derecho Diplomático y Consular, Estrategia y Negociación y Gestión de las Organizaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE. También es el responsable académico de la Escuela de Negocios de la UADE. Bien, pero estos dos señores no son solo la formación académica. Estos dos señores son veteranos de la Guerra de Malvinas. Héctor Tesey es veterano de Malvinas y prisionero de guerra. Combatió en la defensa de Puerto Argentino como jefe de la batería C del Grupo de Artillería 3. Dicha batería fue felicitada por el comandante del componente naval, por el comandante del Batallón de Infantería de Marina número 5 y por el comandante de la Brigada de Infantería 10 por acciones de combate, al recibir los fuegos de contrabatería más tempranos y más violentos, dada su ubicación en el terreno, siendo la ubicada más al oeste
y la primera en ejecutar fuegos de contrabatería contra la artillería británica, adelantando sus obuses hasta 5 kilómetros para compensar el déficit de alcance con los cañones enemigos. Recibió por estas acciones la condecoración del Ejército Argentino con la medalla al esfuerzo y la abnegación. Carlos Daniel Esteban, por su parte, es veterano de la Guerra de Malvinas, condecorado con la medalla La Nación Argentina al Valor en Combate. Fue jefe de la compañía del Regimiento de Infantería 25 y a cargo del equipo de combate Güemes recibió el desembarco de la flota inglesa en San Carlos. Este hecho ocurrió en la madrugada del 21 de mayo de 1982. Para tener idea de la magnitud de lo que he descrito en poquísimas palabras, Esteban, al mando de 42 argentinos, fue testigo del desembarco de 6.000 británicos con todos sus pertrechos de guerra. Es más que un honor presentarlos y decir y contar las acciones que ellos han tenido en un hito histórico argentino como fue la Guerra de Malvinas. Yo simplemente, como argentina, quiero agradecerles lo que han hecho poniendo el cuerpo y el alma en la guerra, pero especialmente lo que han hecho desde la guerra hasta ahora y lo que supongo seguirán haciendo, con todos los conocimientos y todo lo que van transmitiendo a los argentinos y al mundo. Simplemente pagaría un precio muy caro por tener en mis retinas alguna de las imágenes de Héctor tratando de hacerle creer a la flota inglesa que teníamos mucho, y también pagaría muy caro por tener en mis oídos el zapucay de los soldados correntinos de Esteban, cuando, siendo 42 hombres, lograron derribar los 4 primeros helicópteros que intentaron desembarcar en nuestras islas, y luego obviamente replegarse para salvar la vida. Así que muchas gracias, los dejo con la palabra, que es lo que de ustedes, que es lo que hemos venido a escuchar, y bueno, Héctor, es tu oportunidad. Gracias, Maricel, gracias por tu permanente trabajo incansable para la cuestión y la causa Malvinas. Soy testigo presencial de lo que vamos haciendo con el Movimiento Jóvenes para Malvinas. Gracias a Claudio también por esa brillante idea. Gracias al Colegio de Abogados de Morón, en este caso en la persona de su presidente, el doctor Jorge Frega, que nos ha convocado y nos ha brindado este espacio, que para nosotros los que estamos sobre el tema Malvinas, su difusión y su divulgación es realmente muy importante. Felizmente, a pesar de la cuarentena, la pandemia, o como le quieran llamar, este año hemos tenido algunas oportunidades en mayor número que otras veces, ya que la tecnología nos ha permitido estar en más lugares con más gente de muchos otros lugares. Así que, de vuelta, gracias a todos. Y bueno, voy a entrar con mi tema, así damos comienzo, para lo cual voy a compartir la pantalla. Y bueno, el tema que he seleccionado para charlar hoy con ustedes se titula Geopolítica del Atlántico Sur 1980-2040, porque me interesa el Atlántico Sur, me interesan las Malvinas, me interesa todo lo que tiene que ver con nuestros espacios del sur, nuestros vastos espacios del sur. Dentro del temario que voy a desarrollar tenemos algunos temas específicos que hacen a conceptos generales sobre el Atlántico Sur, sobre Argentina en el Atlántico Sur, algunas referencias sobre geopolítica para ponernos en situación de qué estamos viendo. Después voy a entrar al conflicto de 1982 desde el punto de vista de la geopolítica y cómo los países hacen geopolítica, qué pasó del 82 a hoy,
qué debería pasar de hoy al 2040 o qué va a pasar de hoy al 2040, una placa para reflexionar con un par de ideas propias de la situación que vive la Argentina, y finalmente mis conclusiones con una propuesta sobre cuál es mi idea de qué deberíamos hacer y no estamos haciendo. Así que arrancamos con los conceptos generales, y el primero es referido al Atlántico Sur, y el Atlántico Sur es, lógicamente, casi la mitad del Atlántico. El Ecuador divide el sector norte del sector sur, y la tercera edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional define los límites del Atlántico Sur de la siguiente manera para ubicarnos en el espacio geográfico sobre el cual vamos a charlar. El límite oeste, más allá del continente o del subcontinente sudamericano, está dado por el límite del Río de la Plata, en la línea que une Uruguay con Argentina. El suroeste tiene dos espacios: uno es la boca oriental del estrecho de Magallanes, hacia el Atlántico, lógicamente, y el otro es el meridiano que va desde el extremo de la Tierra del Fuego hasta la península antártica. Por el norte, el límite es el Ecuador. Hay un sector noreste que es una pequeña línea muy cortita, que es en el Golfo de Guinea, pero a los fines de la figura lo dejamos como límite norte. Después tenemos la parte sur del continente africano, y finalmente por el sureste tenemos el meridiano de 20 grados que va desde el Cabo de las Agujas en Sudáfrica hasta el continente antártico, y se cierra esto por el sur con el continente antártico. Este es un espacio de aproximadamente 40 millones de kilómetros, sobre el cual Argentina tiene un sector de enorme responsabilidad. Entonces vamos a ver Argentina en el Atlántico Sur. El mapa que estamos viendo es el mapa que incluye los espacios marítimos y los espacios bicontinentales de Argentina, conforme los últimos acuerdos de la Convención del Mar. Para tener idea, la extensión de Argentina desde La Quiaca al Polo Sur, 7.200 kilómetros, el ancho, según donde estemos tomando, 1.300, 1.400 kilómetros de oeste a este. Vemos allí el espacio que nos interesa, el espacio insular del océano que nos interesa, que son las Islas Malvinas, las Islas Georgias, las Islas Sandwich del Sur y las Islas Orcadas, aunque las Islas Orcadas están por debajo del paralelo 60 y ya dentro del sector antártico y del sector antártico argentino. Esto que vemos en el mapa, en detalle, lo vemos a la derecha en ese grafiquito, en donde sobre las Malvinas he incluido una bandera británica y una bandera de la Comunidad Europea, porque fue en algún momento un territorio de ultramar de la comunidad. Ahora con el Brexit esto va a cambiar, pero sigue siendo territorio de ultramar británico, y las flechas punteadas que ven son la proyección de poder desde las islas hacia el continente, hacia el espacio que une o comunica el Atlántico con el Pacífico al sur de Sudamérica, y la proyección hacia el Índico y hacia África. Por supuesto, esto es no solamente proyección de poder desde la base militar, que después vamos a ver en detalle, sino proyección de poder por el asentamiento en otros órdenes. Superada la etapa del predominio británico a través de los mares, el sucesor natural ha sido Estados Unidos, que ha tomado muy en serio la doctrina Mahan del poder naval, y lo vamos a ver en las próximas placas. Mahan dijo: quien domina el mar domina el comercio mundial, y quien domina el comercio mundial domina el mundo. Y esto viene siendo así. Podrá variar, el tiempo lo dirá, podrá variar las acciones políticas de los líderes de las potencias, lo dirán, pero hoy por hoy tiene plena vigencia esta doctrina. Otra doctrina que ha tenido particular importancia
ha sido la desarrollada por el británico Halford John Mackinder, que es la teoría del Heartland, o corazón continental o área pivote. Él llamaba Heartland a la zona de Rusia y Eurasia, lo vamos a ver ahora en una placa, en un mapa, para identificar el sector del globo que él determinaba como que quien controle este sector controlará el mundo. Pero Karl Haushofer, alemán, tomó esta teoría o estos principios y desarrolló el Lebensraum o espacio vital, que fue tomado justamente por Adolfo Hitler para el desarrollo del fallido Tercer Reich durante los años 30 al 45. Quien vino a completar la doctrina Mahan o a mejorar o a aportar sobre la doctrina Mahan es Alexander Seversky, un ruso nacionalizado estadounidense, que abogó por la teoría del poder aéreo en términos similares. Dijo él: quien logra supremacía aérea obtendrá el poder global. Pero en realidad lo que vamos a ver es que ha habido un superador de estos dos, y es el holandés-estadounidense Nicholas Spiegelman, que con su frase "quien logre el control de la periferia del continente euroasiático gobernará Eurasia", puso en juego a Mahan, a Seversky, y finalmente con esta síntesis logró poner en plano lo que actualmente está haciendo Estados Unidos. Vemos en el mapa el globo terráqueo, y la zona roja, Land Power, es lo que llamaba Mackinder el Heartland o corazón central, que es Asia más Eurasia, la parte oriental de Europa, que este es el Heartland. La zona periférica, el Rhineland, es la zona azul, pero esta zona que dice Sea Power es la que abogaba en el control del mar Spiegelman. Esto, en términos poco académicos, pero muy nacionales y casi lunfardos, le han rodeado el rancho. Entonces, quien logre rodear por el mar el Heartland es quien dominará el Heartland. No el dominio del Heartland desde la tierra, sino a través de lo que significa el cerco marítimo al corazón de la tierra. Esto es lo que pregonó Spiegelman, esto es lo que entendió Estados Unidos, esto es lo que hizo y hace Estados Unidos. La Unión Soviética entendió también esta teoría y comenzó en los años fines de los 70 y los 80 a intentar salir de ese corazón de tierra y empezar a encontrar o a buscar espacios en el mar, porque se vio rodeada por el poder marítimo de los Estados Unidos. Es así que el ruso, anteriormente soviético, Alexander Dugin, dijo en su momento: en geopolítica hay dos polos absolutos de poder, el poder naval, que pertenece a Occidente, y el terrestre, que es Rusia. Esto es lo que vieron los soviéticos y no estuvieron a tiempo, y esto es lo que está viendo Putin actualmente. La pelea es por controlar el Heartland, no desde adentro, sino hacerlo inaccesible. Como decía Mackinder, quien controla el este de Europa controla el Heartland, y quien controla el Heartland domina el mundo. Y aunque hoy esté Rusia asentada en el territorio, quien controla eso es Estados Unidos. Pero tenemos un tercer actor, que es China. Y China está intentando ocupar un espacio de poder a nivel mundial, y lo está haciendo a pasos acelerados, con una política muy particular. No llega todavía a desafiar el poder de Estados Unidos, pero está haciendo y está mostrando que tiene ganas, tiene recursos, y me parece que solo es cuestión de tiempo. Lo que Alexander Dugin ha evolucionado su pensamiento al desaparecer la Unión Soviética y al aparecer China, es abogar no por un bipartidismo o bilateralismo como era antes Estados Unidos, la Unión Soviética. Él no habla de Estados Unidos y China, sino que habla de la unión de todos contra Estados Unidos,
con la principal fuerza de China y de Rusia. Vamos a ver si el tiempo le da la razón a Dugin o a quién. Hoy por hoy estamos con el predominio de Meijan, Seversky y Speakman. Dos ideas principales sobre las que los gobernantes, estadistas, líderes han tenido particular cuidado para el desarrollo en términos geopolíticos de sus países. El primero es la cohesión interior. Todos los países que han dado el paso siguiente, que es la expansión exterior, primero se han dedicado a las causas endógenas, a cohesionarse interiormente, a desarrollar las bases necesarias para dar el siguiente paso. Porque han tenido vocación, porque han tenido posibilidades, porque han tenido decisión política y vocación política, como decía Meijan, más allá de la ubicación geográfica, los recursos, etcétera, etcétera. Pensemos en Gran Bretaña, que hizo antes de salir al mar a competir comercialmente con Holanda y luego al dominio marítimo militar mundial. Primero la cohesión interior, después el paso hacia afuera, después la expansión exterior. Pero básicamente, en el caso de Gran Bretaña y de Estados Unidos, no tiene, y sobre todo en Gran Bretaña, no tuvo tanto que ver con la ubicación geográfica, sino que la ubicación geográfica en términos geopolíticos constituía para Gran Bretaña y sigue constituyendo para Gran Bretaña una severa limitación porque es una pequeña isla. Entonces había que hacer algo más para no desaparecer en este ciclo vital que nos dijo Kielen del organismo viviente. Para cerrar, la geopolítica general del mar-océano en términos globales seguirá siendo un gran área de disputas internacionales y de intereses cruzados a lo largo de este siglo, sin duda, porque además de todo comprende el 71% de la superficie del planeta y por él transita poco más del 80% del comercio mundial. Esto es Meijan 100%. Para la Argentina, debe significar nuestro Atlántico Sur un espacio de afirmación soberana y de atención geoestratégica de la defensa, sobre todo si tomamos en cuenta que tenemos una muy poderosa base militar extracontinental asentada en nuestro territorio ocupado de las Malvinas. Entonces, ahora planteo yo de qué hablamos cuando hablamos del Atlántico Sur. Y yo digo y pienso que cuando hablamos del Atlántico Sur hablamos de Malvinas, más las islas, más los espacios, y cuando hablamos de Atlántico Sur, Malvinas y espacios, estamos hablando de Antártida. Es decir, que para mí Atlántico Sur significa no solamente el mar, sino que significan los espacios insulares que en este caso están en disputa con Gran Bretaña, significan los espacios marítimos y significa la Antártida como un todo. No podemos escindir una cosa de otra. Tengamos en cuenta que la habilidad política de Gran Bretaña hizo que lo que anteriormente fuera un espacio administrativo que constituía Malvinas, Georgias y Sandwich, con cabecera en Stanley, y desde allí se gobernaban los tres archipiélagos, actualmente significa un espacio administrativo, las Malvinas, con sede política en Stanley, y otro espacio administrativo, Georgias y Sandwich, con sede en Grytviken. Es decir, que los británicos han separado en dos espacios el área de disputa y además tienen un tercer espacio que es el sector antártico británico, que casualmente es el mismo que reclamamos nosotros. Entonces, hablando de Antártida, vamos a hablar de la primera guerra por la Antártida, que fue la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982. Y para eso traigo a cuento y hago mía la hipótesis del doctor Mariano Bartolomé, titulada El conflicto del Atlántico Sur, la hipótesis de una guerra fabricada. Esta es una hipótesis de una de las probables, posibles y plausibles causas del origen del conflicto del Atlántico Sur de 1982.
¿Qué pasaba en 1980 en Argentina y en el mundo? Y entramos en la Primera Guerra por la Antártida. Lo que pasaba en Argentina es que estábamos con un gobierno de facto militar integrado por la Junta que ven en pantalla, el almirante Anaya, el teniente general Galtier y el brigadier general Lamidoso, que era a esta altura del partido la tercera junta militar de un proceso iniciado en 1976, que estaba mirando para adentro lo que le estaba pasando porque no la estaba pasando bien. Y el mundo estaba en pleno apogeo de la Guerra Fría. Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y sus aliados. ¿Cuál era la situación general en aquella época? El enfrentamiento de este-oeste. Y desde la década del 70, el Atlántico Sur empezó a ser estratégicamente importante para Occidente porque discurría por él esa flecha amarilla que viene a ser, es y por ahora sigue siendo la principal línea de comunicación marítima de Occidente. ¿Por qué? Porque es la que comunica todavía, y a pesar de Panamá y a pesar de Suez, todavía es la que comunica el Índico con el Atlántico Sur para llegar al Atlántico Norte, y por él pasa el petróleo que viene de Medio Oriente. Por eso es la línea de comunicación marítima más importante. Lo que ustedes ven en pantalla sobre el litoral atlántico del continente africano, esas 3 estrellas rojas, es porque la Unión Soviética había entendido que tenía que salir del encierro del Heartland y empezar a expandirse y empezar a controlar para disputar el control de los mares a Estados Unidos. Y lo que eligieron fue empezar a hacer pie en el litoral atlántico sur, sobre la costa africana, y esto es lo primero que detectó Estados Unidos y sus aliados como primer síntoma o signo de alarma, porque afectaba a su principal línea de comunicación marítima. ¿Cuáles eran las estrategias de Estados Unidos y de la OTAN en aquella época? Caspar Weinberger, secretario de Defensa de Estados Unidos en 1981 y 82, durante el conflicto del Atlántico Sur, dijo en aquel año que los intereses estratégicos de Estados Unidos abarcan los continentes y los océanos que los interconectan. Él decía: nos hallamos separados de todos nuestros aliados por agua, y nuestra vida económica depende cada vez más del acceso a mercados y productos de ultramar. Por lo tanto, nuestra dependencia de los mares aumenta. Enfocó claramente el problema: no podemos perder el control de los mares. La OTAN, alianza militar del Atlántico Norte, Europa y Estados Unidos para enfrentar la amenaza soviética, empezó a mirar otra cosa, no solamente el Atlántico Norte. Y la OTAN dijo que si bien el Atlántico Norte y sus líneas de comunicación este-oeste siguen siendo vitales para la OTAN, cada vez es más evidente que los océanos del mundo servirán de enorme carretera interconectada. Negar el uso de una parte de esa carretera iba a ser de particular peligro para la supervivencia de la alianza. Por lo tanto, había que empezar a mirar el Atlántico Sur, no solamente el Atlántico Norte, porque la interdicción podría ser perjudicial para el bienestar económico y en última instancia para la estabilidad económica de Europa Occidental. Esto fue expuesto por el presidente del Comité Militar de la OTAN en 1980, el almirante Robert Fallas. Al pie de la placa ven ustedes una, entre paréntesis, que dice: informe Rattenbach, tomo 1, declaraciones, Fojas 96, vicealmirante Lombardo. Y lo traigo a cuento porque el vicealmirante Lombardo entre el 79 y el 80 estuvo destinado desarrollando cursos en la base naval de Norfolk, principal base naval de la Marina norteamericana, y el vicealmirante Lombardo fue testigo del desarrollo, la exposición y el tratamiento de estas estrategias de control de los mares del mundo. Por lo tanto, el vicealmirante Lombardo iba a tener para 1982
información clave en el desarrollo del conflicto, de nuestro conflicto del Atlántico Sur. Les recuerdo que el vicealmirante Lombardo fue el comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. En 1981 accede al poder de Estados Unidos Ronald Reagan, que pone en práctica su doctrina Reagan, materializada a través de la Guerra de las Galaxias, y calificando a la Unión Soviética como el imperio del mal, con una clara voluntad y decisión de luchar y destruir a la Unión Soviética. Se alió o se consiguió el concurso de un viejo conocido nuestro del 82, el general de 4 estrellas Alexander Haig, y lo hizo secretario de Estado. Pero Alexander Haig había sido comandante de la OTAN, comandante supremo de la OTAN, antes de dejar el servicio activo e ingresar a la política. ¿Y qué decía Haig por aquellos días? Decía: siempre pensé que nuestra capacidad y voluntad de intervención en el tercer mundo, fuera del marco formal de la OTAN, es de hecho un trabajo que incumbe a la alianza, porque incumbe a la seguridad de todos los países miembros. Haig ya pensaba que la OTAN debía exceder el marco del Atlántico Norte. Y agregó: los Estados Unidos deben tomar la iniciativa o morir. La Unión Soviética, actuando en base a su creciente superioridad militar, está estrangulando a los países industrializados del Occidente por la interdicción de sus recursos de petróleo y minerales. Nunca nuestro país se encontró en una situación tan arriesgada en relación a su flanco sur. Haig miraba el sur, Atlántico Sur, la OTAN miraba el Atlántico Sur, el Comité Militar miraba el Atlántico Sur. Es decir, que el Atlántico Sur empezó a tener en el 80-81 una importancia creciente para la Alianza Atlántica del Norte. Y finalmente pusieron en práctica su plan Océanos Libres. Y voy a leer sobre todo lo que está subrayado porque nos toca absolutamente en el corazón. Esto es enero de 1980, Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y dice: aun cuando los Estados Unidos pueden contar con un apoyo efectivo y duradero de la República de Chile y eventualmente de la Argentina, que facilita la ejecución de sus planes para el extremo sur de los 3 océanos, es indispensable contar con el apoyo de Gran Bretaña. Apoyo efectivo y duradero de Chile, eventualmente de Argentina, indispensable Gran Bretaña. Esta debe ser nuestra principal aliada en esa área, no solo porque es nuestra amiga más confiable en el orden internacional, sino porque todavía ocupa diversas islas en el Atlántico Sur, que en caso de necesidad podrían convertirse en bases aeronavales de acuerdo con el modelo de Diego García. Les recuerdo, Diego García, Chagos, desocupada, evacuada la población, la tomó Gran Bretaña por la fuerza y se la alquiló a Estados Unidos, y es la principal base aeronaval en el Índico de los Estados Unidos. O en puntos de apoyo logísticos como la isla Ascensión, misma figura. Y remata: Gran Bretaña debe ser alentada a mantener aquellas islas bajo su soberanía ante cualquier circunstancia, incluso en los casos que la Argentina reclama para sí, como las Falkland, las Sandwich y las Georgias del Sur. Repito, enero del 80, Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, documentos públicos actualmente. Y nuestro conocido presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Falas, respecto de la OTAN dijo: existe una ruta de aproximación austral desde el extremo oriente que permite el ingreso al Atlántico Sur desde el este. Ven allí la flecha roja. Si bien por el momento no se puede predecir la importancia futura de este acceso, su consideración no debe descartarse. Para su defensa, la ubicación relativa de las Malvinas tiene valor estratégico. Las Islas Malvinas en un conflicto mundial tienen valor para la estrategia naval, particularmente en el ámbito de la estrategia operacional con objetivos defensivos de las líneas de comunicación marítimas aliadas. Todo el mundo coincide en el análisis. Todo el mundo mira el Atlántico Sur, todo el mundo mira las Malvinas. Primera conclusión.
es posible y probable que a comienzos de la década del 80, Estados Unidos y la OTAN aspiraran, aún extraoficialmente, a contar con algún dispositivo de defensa hasta ese momento inexistente en el Atlántico Sur, registrándose en el caso norteamericano particular interés por las Islas Malvinas como lugar de ubicación de tal dispositivo. En 1979 y hasta 1990 ejerció el poder en Gran Bretaña Margaret Thatcher como primera ministra. Y Margaret Thatcher tenía una política interna complicada, recesión, desocupación, inflación, problemas económicos, una política exterior absolutamente alineada y dependiente de los Estados Unidos, una flota real que estaba dispersa por el mundo, pero sobre la cual había que acortar gastos, integración a la OTAN desde otro punto de vista. Ella pensaba que la OTAN, que Gran Bretaña en la OTAN debía sumarse bajo la indicación de Estados Unidos, que era reducir a la Royal Navy a una flota submarina con capacidad misilística, con lo cual había que achicar gastos, lo que le venía muy bien, y era desmantelar la flota real, pero también tenía sus posesiones y temas en el Atlántico Sur, que en el 79 y 80 todavía no eran foco de interés, sino que eran problema, con lo cual ella también estaba trabajando y viendo cómo sacarse lastre, sobre todo económico. Pero acá empiezan a pasar otras cosas, porque producto de todo lo que estuvimos viendo, la segunda conclusión a la que arribamos es que puede suponerse que a principios de la década del 80, más concretamente en 81, Gran Bretaña estaba en capacidad y dispuesta a generar una crisis que escalara el conflicto diplomático vigente con Argentina. Yo agrego, a partir de la misión Shackleton, que descubrió la posibilidad de hidrocarburos en los alrededores de Malvinas, contexto en el cual congelaría indefinidamente las negociaciones, asumiendo el riesgo de ocurrencia de una guerra limitada. ¿Y qué pasó? Pasó que, como toda guerra, tiene causas reales, que es un poco lo que hemos venido desarrollando en esta hipótesis del doctor Bartolomé, y causas aparentes que son el disparador del conflicto. Entonces, ¿cuál fue la causa aparente disparadora del conflicto en 1982? La crisis Davidoff. Rápidamente les recuerdo que Davidoff era un empresario argentino dedicado a la chatarra industrial y que había detectado en las Georgias un negocio desmantelando una vieja factoría ballenera, para lo cual había generado con los británicos, con las autoridades británicas, con la embajada, con el gobierno y con el gobernador de las Malvinas, todos los pasos administrativos necesarios para instalarse en Georgias, a trabajar y a desmantelar eso que él veía como un negocio. Necesitaba llegar a las Georgias, no había barcos comerciales, no había líneas comerciales, por lo tanto recurrió a la Armada Argentina y la Armada Argentina lo llevó a Georgias. Y acá se dispara y se utiliza Davidoff como disparador a través de este calificativo de causa aparente. El gobernador Rex Hahn dice que Davidoff está ilegalmente, que no ha hecho sellar sus tarjetas blancas que reemplazaban al uso de pasaportes cuando los argentinos iban a las islas, y le da la orden al Endurance, barco patrullero antártico de la Marina Británica, que vaya a Georgias a desalojar. Mientras tanto, en Gran Bretaña, el lobby de la Falkland trabajaba e impulsó una resolución parlamentaria para estacionar permanentemente en el área de crisis unidades de la Royal Navy y despachó unidades de superficie y submarinos nucleares hacia fines de marzo, antes del 2 de abril. Les recuerdo que había barcos de guerra y submarinos nucleares navegando hacia el Atlántico Sur antes que Argentina hubiera hecho nada. Y el gobierno de Margaret Thatcher reaccionó, además, con una decisión unilateral que fue declarar culminadas las negociaciones con Argentina respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich,
y ratificar esto que dijimos en la placa anterior. Escalar el conflicto en otros términos, dejar de lado el camino diplomático. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Viendo que Gran Bretaña generaba estas acciones, decidió ocupar los archipiélagos en disputa como única alternativa que ellos consideraron de continuación de las negociaciones, consumándose el 2 de abril del 82 la Operación Rosario. Y esto dispara el conflicto. Entonces tenemos, a modo de corolario, dos escenarios, pero claramente diferenciados, porque nuestro gobierno, con Galtieri a la cabeza, entendía que estaba en el manejo de una crisis diplomática que debía solucionarse mediante negociaciones, postura que apoyaba y ratificaba el canciller Costa Méndez, y Margaret Thatcher y Ronald Reagan y Alexander Haig entendían que estaban manejando una crisis política que debía solucionarse por el camino bélico. Vamos a la guerra. Entonces, mientras Thatcher iba a la guerra, Galtieri entendía que tenía que seguir negociando. Y así cada uno siguió su camino. Uno por la negociación diplomática y el otro por la guerra. Esto está muy claramente explicado por Virginia Gamba en su libro El peón de la reina. Entonces, nuestra tercera conclusión es que en 1982 el gobierno británico generó una crisis y escaló voluntariamente el conflicto diplomático con Argentina, como dije recién, congelando unilateralmente las negociaciones en forma definitiva, y eso llevó a nuestro país al empleo del poder militar y a la generación de una guerra limitada en la cual venció, ya sabemos, el Reino Unido con la colaboración de Estados Unidos y la OTAN. Y traigo a cuento la causa 59, porque la causa 59 es el proceso judicial que se llevó a cabo contra la última junta, la junta que encaró el conflicto del 82, justamente por el conflicto del 82. Y tanto el fiscal Moreno Campo como el presidente del tribunal, el fiscal en su alegato y el presidente del tribunal en la sentencia, determinaron que lo que hizo la Argentina a través de la junta militar que gobernaba fue un acto de legítima defensa ante una agresión externa. Digo esto porque en términos jurídicos, no soy abogado, no tengo la menor idea de las leyes más que lo que sabe cualquier ciudadano, pero la justicia argentina dictaminó que lo que se hizo en el 82 fue una actitud de legítima defensa frente a una agresión externa. Digo para tener en cuenta, junto a otras cosas, a otras conclusiones a las que arriba el informe Rattenbach sobre la conducta de la Junta Militar. La situación posconflicto y la conclusión final es que no puede descartarse que el conflicto del Atlántico Sur de 1982 haya sido el resultado de la deliberada creación de una crisis susceptible de ser escalada al plano bélico, como lo fue, por parte del gobierno británico con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, con los objetivos no declarados, pero sí palmarios, de asegurar el liderazgo político del primero y facilitar la presencia de los restantes en la región en el marco del conflicto este-oeste. El epílogo de esta situación de 1982 y de estas acciones geopolíticas de quienes saben hacer geopolítica fue la victoria británica, fue el reconocimiento a Gran Bretaña a través del nombramiento de Lord Carrington como jefe supremo de la OTAN del 84 al 88 y la presentación del informe Franks, que se ocupó principalmente de salvaguardar a Thatcher de todo lo hecho durante la guerra, aprobando, justificando y aceptando todas las medidas en beneficio de Gran Bretaña. Por el lado de Argentina, la situación fue diametralmente opuesta. El proceso de reorganización nacional que había iniciado en 1976 entró en su fase final. La primera consecuencia fue la ida de Galtieri como presidente, el desmembramiento de la Junta,
la asunción de Viñone como último presidente de facto hasta el 10 de diciembre del 83, y en nuestro caso se desarrolló el informe Rattenbach, que a diferencia del Franks, que insisto se ocupó de justificar, salvaguardar y proteger a Margaret Thatcher, el Rattenbach fue particularmente objetivo, se dedicó a analizar y evaluar la conducta de los responsables de la conducción del conflicto, sobre todo en los planos político y estratégico militar, y es un informe que lamentablemente, a pesar de ser público y oficial y de ser el único informe del Estado argentino sobre el conflicto, está ninguneado, menospreciado y ocultado por quienes deberían utilizarlo. Traigo a cuento una frase de Costa Méndez, de su libro, que puede servir de sostén a esta hipótesis del doctor Mariano Bartolomé, y dice Costa Méndez: después de años de estudio llegó a la conclusión de que fue realmente Gran Bretaña la que nos llevó a la situación de ocupar las islas. Surge de la documentación que leí y de la intuición de haber conocido los hechos. Así terminó una brillante acción de geopolítica de quienes saben hacerla en el Atlántico Sur en 1982. ¿Qué pasó del 82 a hoy? Y siguiendo con la doctrina Meijan, Spersky y Seversky de los Estados Unidos, y es lo que nos muestra el mapa. Las banderitas estadounidenses con los números romanos significan el área de influencia de cada una de las 6 flotas que Estados Unidos tiene permanentemente en acción en el mundo. Cada flota está constituida o encabezada con por lo menos un portaaviones nuclear. Estados Unidos tiene 12 portaaviones nucleares, 10 de los cuales están permanentemente en operaciones en el mundo y 2 en reserva. Las banderas británicas simbolizan los principales asentamientos de ultramar británicos, y sobre todo porque están al servicio de Estados Unidos, como Diego García en el territorio del Océano Índico británico, la cadena o collar de islas del Atlántico Sur que arrancan en Ascensión y terminan en las Georgias, pasando por Santa Elena, Tristán da Cunha, Malvinas y las Georgias y las Sandwich, las posesiones del Caribe y del Pacífico. Al norte del Heartland está la bandera rusa, porque Rusia está intentando reverdecer algunos viejos laureles de la época de la Guerra Fría, y está dando los pasos necesarios para salir del Heartland, y dispone actualmente de una flota de 40 rompehielos que tienen una particular actividad sobre el Ártico. Y en la zona de Japón-China he puesto la banderita amarilla porque China entendió que tiene que salir del territorio para poder tener supremacía, o por lo menos para poder empezar a discutir la supremacía con Estados Unidos, y ya dio algunos pasos. Tiene 2 portaaviones nucleares en servicio, hay un tercero en construcción y hay un par de portaaviones convencionales también, con lo cual China va dando algunos pasos necesarios en línea con la doctrina central que lleva a cabo Estados Unidos, por lo menos hasta hoy. En este mapa vamos a ver qué pasó en Malvinas a partir de el establecimiento de lo que se mencionaba en aquella época como una base necesaria para conseguir el dominio de la principal línea de comunicación marítima al sur de Sudáfrica. Muy bien, lo que tenemos en Malvinas es una base, principalmente de la Real Fuerza Aérea, Mount Pleasant, y un puerto, Mare Harbour, que son las 2 instalaciones más importantes británicas al servicio no solo de Gran Bretaña, sino de la 4ª flota de Estados Unidos, que es la que opera en el Atlántico Sur. Acá vemos la bandera que identifica a las fuerzas británicas de las islas del Atlántico Sur, en este caso en el complejo de Mount Pleasant, y los escudos de los integrantes
de esas fuerzas. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es una base aérea donde también hay no solamente aviones de última generación, 2 aviones de última generación y 2 aviones de tercera generación, más que suficientes para lograr el control del espacio aéreo en la zona, donde también hay efectivos del ejército británico, el puerto en Mare Harbour con capacidad actual para recibir submarinos, y el dique que ustedes ven allí fue extendido a un dique de más de 300 metros, con lo cual ya está en aptitud de recibir portaaviones nucleares. Y abajo a la derecha, la pista de aterrizaje de Mount Pleasant, que también es apta para recibir no solamente a sus propios aviones de combate, sino a transportes estratégicos C-5 Galaxy, para el caso de que hubiera que reforzar rápidamente la zona con material o con tropas. Y en este mapa vemos la línea verde es el Ecuador y los principales asentamientos de países de la comunidad europea. Gran Bretaña está yéndose con el Brexit, pero los asentamientos siguen y están a disposición de Estados Unidos. Y también vemos en la pantalla la banderita francesa con las todavía colonias francesas, de las cuales tenemos una en Sudamérica y casi nadie habla. Todo el mundo dice la última colonia de Sudamérica, Malvinas, Georgias y Sandwich, y no, está todavía la Guayana Francesa, que es una colonia también en nuestro subcontinente, y también las islas que domina España en el norte de África. Todo esto está al servicio de la OTAN y lógicamente al servicio de Estados Unidos, que permiten seguir dominando el mundo, volviendo a la geopolítica. Las flechas naranjas son la proyección de poder desde estas instalaciones de ultramar. Paso ahora brevemente al periodo 2020-2040, y la estrella de este periodo es sin duda el Tratado Antártico, porque si bien el Tratado Antártico entró en vigencia en 1961 y su vigencia es indefinida, a partir de 1991 los países firmantes decidieron que podía ser revisado, y la próxima revisión va a suceder allá por el 40 o 41, pero puse 40 para redondear la fecha. Y lo que me interesa destacar del Tratado Antártico es que el Tratado Antártico permite que los estados reclamantes preserven sus títulos de soberanía. Insisto, el Tratado Antártico permite que los estados reclamantes preserven sus títulos de soberanía y ejerzan esta con las limitaciones que el tratado impone y en todos los aspectos que el tratado no regula expresamente, aunque otros estados no los reconozcan. Por eso, Argentina, Chile y Gran Bretaña, entre otros países, pero en nuestro caso porque estamos en un conflicto en el mismo sector, consideran sus reclamaciones territoriales en la Antártida como partes soberanas integrales de sus respectivos territorios. Es así que nosotros sancionamos una ley que dice que Argentina es bicontinental, como les mostré en el mapa anterior, donde tenemos un espacio en el continente americano y otro espacio en el continente antártico. Y reconocemos nuestra soberanía. Pero en el mismo sector, Gran Bretaña ha declarado al sector antártico británico como tierra de Isabel II, y ellos también dicen que es su zona soberana. Y Chile también tiene un espacio de reclamo a caballo de Argentina y Gran Bretaña. Y si bien el tratado menciona las reclamaciones de soberanía territorial previamente hechas valer por cada país, no las reconoce como válidas ni las desestima. ¿Qué pasará en el 2040? No sé, pero tenemos que estar preparados, porque me parece ver que de los firmantes, y a pesar de ser Argentina el país que tiene el mayor periodo de permanencia ininterrumpida en la Antártida desde 1904, hoy por hoy pareciera ser el país más débil para hacer valer algunos derechos que no sea exclusivamente a través del derecho internacional, del cual ustedes saben más que yo, pero estamos carentes de otro tipo de poder.
En este mapa ven en distintos colores las categorías de los países en relación al Tratado Antártico. Los naranjas, Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Francia y Noruega son los países que reclaman espacios soberanos. El resto no los reclama, pero tienen bases en la Antártida, salvo los países no firmantes del tratado. Esta placa nos muestra un poco la evolución de cómo vemos a la Argentina. Tal vez los más grandes la veíamos siempre así en el mapa, en el aula, en la primaria. El mapa de la Argentina y abajo a la derecha el rectangulito con el triangulito de la Antártida, pero que no tenía relación en la escala, con lo cual no nos dábamos cuenta de cuánto era esto. Después la ley 26651 nos mostró el sector antártico en escala y nos dimos cuenta que era más grande de lo que parecía antes. Y finalmente la Convención del Mar, que nos dio o nos adjudicó los espacios marítimos producto de la proyección a partir del dominio terrestre. Vemos acá la Antártida y los océanos y la importancia de la Antártida mirando al globo terráqueo desde el polo sur, porque la Antártida toca los tres océanos, Pacífico, Atlántico e Índico, y también toca a tres continentes, América, África y Oceanía. En el centro, la Antártida. Y a la derecha, la Antártida con la delimitación de los sectores reclamados por los distintos países, los 7 que les dije recién. Hay un sector no reclamado por nadie, pero resulta que el 70% de la Antártida es reclamado por integrantes del Commonwealth o Mancomunidad Británica. Nunca estas cosas son casuales. Para ir cerrando, seguimos con la geopolítica y yo digo que la cuestión Malvinas debe seguir estando presente en forma permanente en los foros multilaterales, siendo los dos principales las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Las Naciones Unidas porque es un foro mundial y sobre todo porque hay básicamente dos resoluciones de mucha importancia, la 2065 y la 1514, que apalancan nuestro reclamo, a pesar de las particularidades de las Naciones Unidas, en donde hay 5 países que son más países que el resto. Pero hay que seguir estando en los foros multilaterales con el reclamo permanente sobre la cuestión Malvinas, entendiendo de vuelta Malvinas, Georgias, Sandwich, Atlántico Sur y Antártida, no solamente Malvinas y Puerto Argentino. Y yo digo, y pensé, y veo que no, pero la Constitución Nacional de 1994, a través de la inclusión de la disposición transitoria primera que habla sobre el reclamo imprescriptible de soberanía de las Malvinas, debió haber sido el punto de partida para el desarrollo de poder como política de Estado. Sin embargo, esto no ha venido ocurriendo. Pero sí los invito a que lean las actas de sesiones de la Convención Constituyente para ver en detalle cómo se llega a la redacción final, y son realmente cuestiones de mucha importancia desde el punto de vista del reclamo en los foros multilaterales y una muy acertada inclusión de esta disposición transitoria primera, que aunque algunos piensen que por decir conforme a los organismos o a las disposiciones del Estatuto de Naciones Unidas, estamos dejando de lado el concurso de la fuerza militar. Y no digo el concurso de la fuerza militar como nueva acción bélica, sino el concurso del instrumento militar de la defensa en concurso de la defensa de los objetivos políticos de un Estado, como hacen entre otros Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, cuando algunos políticos nuestros dicen que lo vamos a hacer en el marco de Naciones Unidas, dejando de lado el recurso de las armas, yo pregunto ¿por qué? Si las armas son un instrumento del Estado para conseguir y defender objetivos políticos y no pensando en hacerle la guerra a nadie. Pero hay que tener en cuenta estos aspectos.
Entonces también digo que Malvinas debe ser regionalizada, no solamente en los foros mundiales o continentales, sino también a través de los países que nos han apoyado natural e históricamente, como Latinoamérica, la CELAC, la UNASUR, que aunque está devaluada, desde mi punto de vista fue una buena idea y debería tener más importancia de la que tiene, el Foro de África-Sudamérica y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, decretada o regulada o aceptada por Naciones Unidas y conformada entre Sudamérica y Sudáfrica, sobre todo como zona de paz y cooperación libre de armas nucleares. Entonces hay que ir a los foros multilaterales, hay que regionalizar, hay que conseguir el apoyo diplomático y el apoyo solidario de todos estos países, pero además hay que hacer otras cosas. Y las otras cosas que hay que hacer pasan por lo que está haciendo Gran Bretaña y nosotros no hacemos, que es la explotación de hidrocarburos, la explotación de la pesca, la explotación de la minería submarina y la vigilancia de los espacios marítimos. No estamos haciendo nada, solamente estamos emitiendo leyes, estamos declamando mientras Gran Bretaña hace. Y puse el barquito de prefectura porque no tenemos ni siquiera barcos para ir a vigilar nuestra zona económica y por eso la depredación que estamos sufriendo permanentemente. No hacemos minería submarina, la pesca es infinitamente inferior a la que hacen los británicos o a quienes los británicos le dan sus licencias, y el desarrollo de los hidrocarburos offshore está que empieza y que no empieza. Entonces, nuestro litoral marítimo está a expensas de otros y no bajo nuestro control. Esto es desarrollo de poder y capacidad de un Estado para incidir en un espacio geográfico, cosa que no estamos haciendo. Y cuando digo el recurso del instrumento militar para la defensa y consecución de objetivos políticos, me refiero concretamente a que no estamos aprovechando, desde mi punto de vista, una capacidad que tiene Argentina, que es el principal país con capacidad antártica a través de su rompehielos Almirante Irízar, y que cada país del subcontinente sudamericano está haciendo sus propias campañas antárticas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacemos una flota antártica sudamericana con buque insignia el Almirante Irízar y en vez de ir de a uno vamos en bloque? ¿Qué pensará Gran Bretaña si ve aparecer una flota antártica sudamericana? El segundo punto es que hay un país que tiene hoy capacidad aeronaval, que es Brasil. Argentina la tuvo, pero ya no la tenemos, y principalmente capacidad submarina, también Brasil, no solamente por los navíos que tiene, sino por los que está desarrollando. Justamente ayer o antes de ayer se votó el primero de la serie Scorpene, construida con asistencia francesa, pero hay dos cascos más en construcción, y se inicia el año que viene la construcción del submarino nuclear. Perú tiene capacidad submarina, Chile tiene capacidad submarina, Colombia tiene capacidad submarina. Entonces la pregunta es, ¿por qué no juntamos, por qué no aunamos, por qué no mancomunamos esfuerzos de los instrumentos militares con la capacidad de cada país para hacer una flota sudamericana que, en vez de hacer ejercicios a la altura de Brasil o como este año se hicieron en el Pacífico, se hagan junto con las capacidades de anfibias de todos estos países, con sus infanterías de marina, sobre el litoral atlántico sudamericano, argentino, próximo a Malvinas? ¿Qué harían los británicos si ven aparecer la flota sudamericana antártica o la flota de guerra sudamericana combinada con las capacidades de varios países? Son preguntas que dejo al aire, pero la pregunta que hago es, ¿por qué no lo hacemos? Porque ellos sí lo hacen. Solamente protestamos cuando la flota británica viene a Malvinas, trae sus navíos, trae sus submarinos o hace sus prácticas de misiles. Esto significa desarrollo de poder como política de Estado que Argentina no tiene. Y las principales áreas son las relaciones exteriores,
la economía y la defensa, cosa que no estamos haciendo. Lo dejo como interrogante. Antes de cerrar y de ir a las conclusiones, traigo a cuenta el último movimiento británico, cuando Argentina estaba conversando con Corea del Sur para la posible evaluación de un caza de generación intermedia entre tercera y cuarta y más de entrenamiento que de combate, un caza de Corea del Sur, la empresa dice no podemos avanzar porque al tener este avión componentes británicos, Gran Bretaña bloquea y no nos permite que sigamos hablando con ustedes sobre este avión. Y esto pasó en octubre. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Entonces, el bloqueo británico a la posible adquisición de un avión de combate, en este caso surcoreano, es producto del embargo de armas y otras imposiciones de naturaleza económica y comercial que viene ejerciendo Gran Bretaña desde hace 40 años. Esto le deja en claro a la dirigencia argentina que tenemos un conflicto irresuelto con Gran Bretaña por la usurpación de las islas y los espacios marítimos. Entonces, pregunto, ¿qué rol juega acá los acuerdos de Madrid y el Forador y Duncan? Interrogante. Este no es un conflicto menor, es de naturaleza geopolítica, porque nos condiciona y bloquea nuestra proyección como país hacia nuestros espacios naturales y soberanos del sur. Y esto es gravísimo. Esto es una clara hipótesis de conflicto que a mi juicio es integral y no puede ser manejada galante y respetuosamente con acuerdos de cooperación como los acuerdos de Madrid ni como el Forador y Duncan. Pero tampoco se va a solucionar solamente con declamaciones de soberanía y reclamos ante organismos internacionales. ¿Qué es lo que dije antes? Viene el reclamo, bien los foros, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la geopolítica? ¿Dónde está la capacidad de incidir? Esto requiere un plan de recuperación completo e inteligente que involucre al pueblo argentino y a los países vecinos. Creo. Entonces, ¿tenemos una hipótesis de conflicto real con el Reino Unido? Sí. Y a tener en cuenta, Gran Bretaña es socia estratégica de Estados Unidos a nivel global, en este sistema integrado de 5 ojos que ahora tiene otros bemoles en cuenta, pero los brasileros vieron esto, creo que más claramente que nosotros, en el año 2014, y lo expresaron a través de este mapa que muestra cómo el Atlántico Sur está dominado por una potencia extracontinental y no por los países ribereños. Tenemos un conflicto con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Yo dejo preguntas. ¿Qué harán nuestras dirigencias frente a este conflicto? Para reflexionar, 3 preguntas o 3 incógnitas. ¿Será este un momento bisagra en la historia argentina? ¿Es el momento para pergeñar un plan estratégico nacional que claramente no tenemos? Como en tantos otros momentos de nuestra historia, el país lamentablemente está partido en 2. Debemos propender a la unidad nacional. ¿Sobre qué base? Sobre la base de metas y políticas comunes sustentadas en valores nacionales. Como decía el doctor Frega al inicio de la presentación, los valores nacionales son los valores tradicionales, históricos, San Martín, Belgrano, nuestras raíces, el honor, la patria, la soberanía, la confianza, el respeto, la honradez. Pero sobre todo, detrás de una causa común, detrás de un elemento que galvanice, ordene y motive a que las dirigencias tomen conciencia y a que la gente empiece a pensar menos en lo de mañana y más en lo del futuro. Son incógnitas que yo dejo para reflexionar. Mi conclusión a modo de propuesta es que debiéramos tener
tomar y considerar a la geopolítica como instrumento, adoptar una estrategia como posicionamiento, y esa estrategia debería ser, superado, por supuesto, el caso de la concordia, la confluencia y la integración nacional, debiera ser una estrategia defensiva, disuasiva y cooperativa. Defensiva porque no queremos atacar ni conquistar a nadie, pero no queremos que nos roben y que nos sigan robando. Disuasiva para que nadie más venga a hacer lo que quiere sin antes medir las consecuencias. Y cooperativa porque, como dije antes, debemos convocar a los vecinos porque todos estamos en el mismo barco sudamericano con intereses vitales muy parecidos y con objetivos políticos muy parecidos. Para eso es necesario el poder político en el espacio geográfico, ejercer poder político en el espacio geográfico en las áreas que mencioné anteriormente, las relaciones exteriores, la economía, la defensa y agrego ahora la cultura como elementos disparadores. Les agradezco el tiempo, les pido disculpas por la extensión y por la lata, y con esto doy por terminado mi espacio de exposición. Muchas gracias. Excelente, Héctor. Un millón de gracias. Estamos increíble como hemos quedado con tu exposición. Vamos a escuchar ahora a Esteban, si bien estamos con el tiempo muy acotado. Así que, y quiero remarcar que dentro del auditorio hay un señor brasilero que es José Liborio, un ferviente seguidor de la causa Malvinas. Gracias, José, por estar presente. Y te dejo, Esteban, la palabra a vos. Gracias, Maricel. Me gustaría que me digas a cuánto tiempo tengo que ajustarme para no entorpecer las actividades del auditorio. Bueno, habíamos proyectado de 15 a 17, así que bueno, vos dirás, hay interés en escucharte, pero vos dirás cómo te podés acomodar. Perfecto, lo voy a hacer lo más reducido, concreto y sintético posible, entonces. Gracias. Bien. Voy entonces a compartir la pantalla. Sí, Maricel, ¿me puedes decir si estás viendo bien? Bárbaro, bárbaro. Muy bien, en primer término, buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo esta convocatoria para participar en esta pequeña exposición. Les quiero decir concretamente que he pensado un título que se enmarque en todos los conocimientos, en todo el marco que nos prestó tan cordialmente y tan claramente Héctor Tesey, para poder complementar esos temas con algo que yo propongo que se pueda hacer. Entonces, la primera pregunta que ustedes seguramente se harán, ¿qué hace un veterano hablando de pautas para una política oceánica? Bueno, les digo de dónde surge esta idea. Tanto Maricel como Claudio, y seguramente a partir de esta exposición el doctor Frega, sabe perfectamente que yo colaboro en toda actividad que sea un reconocimiento, un honor, un mensaje de patriotismo de lo que han dado nuestros soldados en la guerra. Pero un día me puse a pensar, está muy bien los homenajes, están muy bien los honores, está muy bien el reconocimiento, los que quedaron, los que volvieron, los que pusieron el corazón aunque se quedaron en el continente, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para devolverle a esos hombres lo que quisieron dar? Y lo que quisieron dar fue justamente soberanía. Entonces decir, bueno, además de los homenajes, ¿qué podemos hacer para colaborar con ese gran objetivo que, sin saberlo, esos soldados que fueron con lo que tenían, hicieron lo que pudieron, conocían de Malvinas solamente lo que su maestra del primario les había dado? ¿Qué podemos hacer para alcanzar aquel objetivo que, sin saberlo, quizás lo podemos sintetizar en patria o en soberanía? Por eso es que hablamos justamente de una política oceánica para el Atlántico Sur. La segunda reflexión es sobre la palabra política. Ustedes saben
que las políticas públicas las podemos dividir en políticas gubernamentales y políticas de Estado. Las políticas gubernamentales son reactivas o planificadas. Bueno, justamente Argentina normalmente se mueve con políticas reactivas, por eso duran poco tiempo, a veces ni escasamente lo que dura un gobierno. Y lo que nos estaba proponiendo recién Héctor es la creación de una política de Estado. La gran diferencia de una política de Estado que tiene un altísimo nivel de consenso, está claramente establecida por leyes, oficialismos y oposiciones se van relevando y alcanzando hitos y manteniendo el rumbo que la política de Estado traza, a diferencia de las pequeñas políticas. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, esto significa pasar a lo importante dejando de lado lo urgente. Sin duda, comparto totalmente con Héctor en que se necesita una política de Estado para alcanzar los objetivos vitales que ha fijado la reforma del 94. Muy bien, avanzamos un poquito más. Lo que vamos a hablar es sobre principios para una política oceánica, los objetivos que debe tener, dónde están los ámbitos de aplicación, y sintéticamente les voy a presentar, para ajustarme al tiempo, un plan de acción, para no quedarnos solamente en enunciados genéricos y llenos de entusiasmo, pero que después no se concretan absolutamente en nada. Bien, la gran palabra que nos ilumina y lo que estamos buscando alcanzar es soberanía, o sea, lo que fueron a hacer nuestros soldados. Nuestros soldados fueron, un poquito como dice Jean Baudin, en ejercer el poder de imperio sobre todo lo que es propio. Bueno, no pudimos, tenemos que encontrar otros caminos, como bien señalaba Héctor, a través de la geopolítica, a través de la estrategia, a través de la política, a través de la cultura, de lo que fuere, pero tenemos que alcanzar este objetivo, que es poder ejercer el poder de imperio sobre todo lo que es propio. Y claramente, en el Atlántico Sur tenemos un problema. El primero es una violación flagrante de nuestra soberanía con la presencia del Reino Unido en las islas. Y esa es permanente. Y luego tenemos las transitorias, que produce el Reino Unido con licencias de pesca, con licencias de explotación de hidrocarburos, con licencias de explotación de la minera marítima, y a su vez otras potencias, como fundamentalmente China, que ustedes pudieron observar la semana pasada con 27 barcos, y obviamente, ¿no es cierto?, barcos poteros, con nuestros bancos de calamares, etc. Bueno, entonces evidentemente tenemos un problema de soberanía. Este es actual, este es vigente, este lo vemos. Y en el 2050, si no tenemos estadistas que conduzcan a la Argentina, vamos a tener un problema con la Mesopotamia. En 2050 Argentina va a tener 51 millones de habitantes y la República Federativa de Brasil va a tener 253 millones. Entonces ustedes imagínense esa bota deslustrada que tenemos metida dentro del territorio brasileño, la influencia, y no estoy hablando para nada de una invasión militar, ni mucho menos, es una invasión cultural de semejante cantidad de habitantes, con sus radios, con sus escuelas, con su televisión, con sus redes sociales, con su idioma avanzando, y que nos va a colocar en peligro toda nuestra Mesopotamia. O sea que si un día tuviéramos verdaderos estadistas, tienen que ocuparse de dos cosas. La primera es las consecuencias que podemos llegar a tener en el 2050 con la Mesopotamia si no hacemos algo. Y hoy, concretamente, el problema lo tenemos en el Atlántico Sur. Y por eso es que toda esta exposición está pensada sobre el Atlántico Sur, tanto el marco general que brindó Héctor como el que estoy dando yo. Muy bien. 71% del planeta son mares. Mares que hoy están muy estudiados, científica y tecnológicamente. Mares que van a satisfacer las necesidades del incremento de población. Hoy tenemos 7.200 millones de habitantes. En el 2050 vamos a tener 9.000 millones, y ahí quizás se estanca el crecimiento, como señalan los antropólogos. Y por supuesto, como bien nos marcó Héctor en toda su exposición, en forma permanente nuevas demandas y amenazas de ambiciones de los estados, de ambiciones de organizaciones no gubernamentales y de la piratería, que está amenazando en forma permanente los océanos. La jurisdicción que tiene la Argentina sobre ese 71% del planeta es impresionante. Son 100
son 16 millones de kilómetros cuadrados con la zona del SAR. Es un enorme patrimonio donde nosotros tenemos que tener muy en claro los intereses permanentes y los vitales. Los vitales son aquellos que aseguran la supervivencia de la nación. Y cuidarlo con lo que tanto hemos señalado en esta exposición, que es una política de Estado, una política consensuada, basada en leyes y con un altísimo compromiso de oficialismo y oposición para darle cumplimiento. Y a su vez con una sociedad que valore los hitos alcanzados por quien llegó al gobierno. Y no solamente al que corta la cinta, sino al trazar una programación para la política de Estado, con hitos muy claros, con un balizamiento, ya que estamos en la Marina, muy claro, que el pueblo sepa valorar lo que hizo cada gobierno y no que espere y aplauda solamente al que alcanza el corte de cintas. Todo esto tiene una enorme, el plexo jurídico es inmenso. Yo acá les señalo solamente los más importantes, que es por supuesto la normativa internacional de la CONMEMOR, que ha firmado 160 estados, y lo de la OMI. Ahora, toda este fárrago jurídico tiene grandes inconvenientes, y los primeros inconvenientes se manifiestan en que las fronteras jurídicas no coinciden con límites naturales, entonces como que se los puede mover sin que nos descubran. Hay dificultades de control, porque eso depende claramente del desarrollo naval que tenga cada estado. Acuérdense que nuestra flota desapareció, la mercante, nuestra flota de la prefectura y de la marina es cada vez más reducida y con grandes problemas de presupuesto. Y entonces, esto lo marcó muy claramente Héctor, tenemos que necesitar el aporte de políticas que nos provean presupuesto para cada vez tener mejores medios para ejecutar, medios para entrenar y medios para disuadir, porque este es el tema. El tema es disuadir. No es guerrear, no es destruir, es disuadir. Hacer que el que tenga una mala intención en nuestros territorios o en nuestras aguas, sepa que puede recibir una retaliation, o sea, una represalia por eso. Muy bien. Esto ya lo marcó Héctor, pero se los agrando acá para que ustedes vean con claridad, ¿no es cierto?, la importancia de entender lo que es nuestra zona económica exclusiva, que la descuidamos justamente por falta de medios de control y de disuasión, y lo que logramos, ¿no es cierto?, a partir de la extensión de la plataforma continental. Ahí tienen, ¿no es cierto?, lo azul es hasta dónde llegamos con la plataforma continental. Y luego, la gran responsabilidad que tiene Argentina en el sistema SAR, de búsqueda y rescate. Con esto se alcanzan los 16 millones de kilómetros cuadrados. Esto es responsabilidad pura de la República Argentina de cualquier cosa que sucediese en este ámbito determinado jurídicamente por el SAR. Para que ustedes tengan alguna ligera noción, es que el territorio argentino continental insular está casi en los 2.800.000 kilómetros cuadrados, el Antártico 965.000, y el área de responsabilidad de búsqueda y rescate de la Argentina son 16 millones de kilómetros cuadrados. Piensen lo que significa esto en medios para poder controlar y darle la importancia a el magnífico océano que está en nuestras costas. Piensen en seguramente la sana envidia que puede tener Bolivia o que puede tener Paraguay de lo que nosotros podemos disfrutar, y no cuidamos y no hacemos nada, como bien decía Héctor. Muy bien. ¿Cuáles serían los principios generales de una política oceánica en el Atlántico Sur para generar un pensamiento holístico y a su vez una influencia en las diferentes generaciones para poder seguir trabajando en cuidar lo que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición? Empleo del conocimiento, o sea, solo se puede conocer lo que se ama. Tenemos que amar el Atlántico Sur, conocerlo, usar toda la tecnología y toda la ciencia para ver qué podemos obtener de él, para saber qué tenemos que proteger. Darle a toda la legislación un enfoque sistemático, no con una mirada exclusiva de defensa o una mirada de turismo. No, tiene que ser un enfoque sistemático. Por eso aparece este concepto de la mirada interdisciplinaria. Y a su vez siempre iluminado por las próximas generaciones. No ser egoístas y ensuciar con nuestros ríos, los mares
o descuidar con derrames de petróleo, o no controlar aquellas especies que están en extinción, sino pensar siempre en las próximas generaciones. Explorar, evaluar, explotar y utilizar los recursos que tiene el mar. Y para eso hay que tener medios, hay que tener políticas, presupuestos y medios. Siempre que se tenga dudas, hay que aplicar el principio precautorio. Esto significa que cuando hay una situación de riesgo clara y manifiesta y no se conocen los resultados, hay que aplicar el principio precautorio y lo que hay que hacer es prevención, exclusivamente prevención. Después, una vez que uno tiene clara la jurisdicción que tiene que cuidar, tiene que tener muy claros los intereses. Y bien decía Héctor recién, los estados se manejan por intereses. No tienen amigos, tienen intereses. Y uno tiene que tener en claro qué pretende el otro, quién soy yo, qué pretendo yo, y no tener el espejo roto. Porque cuando tenemos el espejo roto, hacemos esas cosas como fue Malvinas. Creer realmente que el principal aliado de todas las guerras que ha habido en el mundo de los Estados Unidos es Inglaterra, y que Estados Unidos lo iba a abandonar en una situación de crisis, cuando muy claramente documentos establecían lo contrario. Hay que tener mucha capacidad para hacer ciencia, para hacer tecnología, para investigar y participar, decidirse a participar. Bueno, y esto es lo que se hace en el mundo de la educación. Crear conciencia marítima, desde el jardín de infante hasta los más altos niveles de posgrado. Conciencia marítima. ¿Qué es el mar? ¿Para qué sirve? Las extensiones que manejamos. ¿Cómo nos va a asegurar la supervivencia en el futuro? Todas las profesiones que pueden salir del estudio del potencial marítimo. Por eso ven que esto es, ¿no es cierto?, los principios nos marcan un enfoque realmente sistemático, una mirada interdisciplinaria de cómo tenemos que ver el mar. ¿Y cuál sería el objetivo de esta política oceánica? Definir y afianzar los intereses argentinos en el mar, los derechos de soberanía, poder de imperio sobre todo lo que es propio, el desarrollo sustentable de una conciencia marítima, para aprovechar los recursos existentes y brindar un marco conceptual para su conservación, proyección y defensa en la actualidad, y para el usufructo y disfrute de las futuras generaciones. Y ahí acá aparece el marco futuro, ¿no es cierto? Por algo hacemos esto. Decía ese tan criticado cineasta Woody Allen, voy a ocuparme del futuro porque ayer me di cuenta que voy a pasar la mayor parte de mi tiempo en él. Si lo parafraseamos, podemos decir, bueno, voy a ocuparme de las próximas generaciones porque es a la que les voy a dejar mi legado y mi herencia. Los ámbitos de aplicación para que esto tenga realmente una mirada holística y que hagamos, como dice Jean Guitton, subirse a la montaña y de la montaña el águila mira y después que vio el valle y vio lo que quiere hacer, baja al valle, tener realmente una mirada estratégica. Hay que ocuparse del ámbito geográfico, que muy bien lo determinó Héctor, científico y tecnológico con todos los avances que hay fundamentalmente en la biotecnología, el ámbito político y jurídico, para que todo lo que se declama políticamente quede legalizado y con el compromiso de políticas de Estado, el económico y el cultural. Bien. Plan de acción. Acá lo que queremos determinar es qué hay que hacer, porque de lo contrario quedamos solamente en expresiones de deseo. Hay que observar permanentemente todos nuestros intereses en el Atlántico Sur. Tenemos que tener conocimiento sobre ellos. Insisto, solo se conoce lo que se ama, entonces hay que generar el amor en las próximas generaciones y a través de la cultura y la educación sobre el Atlántico Sur, que es la zona soberana en peligro hoy. La Mesopotamia será a futuro, pero la zona soberana en peligro hoy es el Atlántico Sur. Planificar con métodos excelentes que conocen los estrategas argentinos en las distintas escuelas de formación y de capacitación. Y luego gestionar. O sea, no puede quedar plasmado en el papel. Después hay que llevarlo adelante. Y no hay gestión que se pueda hacer sin recursos humanos y sin un presupuesto apropiado. Llevar esa fuerza de hoy y del mañana a la educación y la cultura. Para que los chicos miren el mar y digan cuánto futuro hay en esto cuando sepamos aprovecharlo. Cuánto tenemos que proteger, cuánto tenemos que defender.
¿Cuánto tenemos que ahorrar en cosas a veces innecesarias para proteger esto, que es mi herencia? Es la herencia de la sociedad argentina. Y la prevención. La prevención, como veíamos recién con los medios que hoy disponemos, es casi imposible, porque la prevención es evitar el delito. Y para evitar el delito hay que anticiparse a él. Y para anticiparse a él tengo que estar con barcos proporcionando seguridad antes que lleguen los 27 barcos chinos, como pasó la semana pasada. Y luego, si fuera necesario y la prevención no es la suficiente, seguridad y defensa. Y para esto son necesarios medios, capacitación, presupuestos, entrenamiento. Y a su vez, todo esto colocarlo en un plan de comunicación institucional, un plan de comunicación gubernamental, para que todos se mentalicen en que tenemos 16 millones de kilómetros cuadrados como responsabilidad, pero que además de ser nuestra responsabilidad, es la que nos va a proveer alimentos, energía, tecnología y ciencia para el futuro. Entonces, difundir para mentalizar, y a su vez, cuando uno difunde, enseguida quien recibe, quien es el público de esa difusión, el target de la difusión, descubre si estamos haciendo las cosas coherentemente. Porque si uno difunde cosas que no se ordenan coherentemente hacia una lógica de concreción con la gestión, es descubierto inmediatamente y dice, bueno, esto es marketing político, esto es una acción tendiente a ganar una campaña. No, acá hay que trabajar en serio. O sea, estamos hablando de unas dimensiones increíbles y que necesitamos mentalizar y proteger. Y para proteger necesitamos medios y presupuestos. Muy bien. Como quiero ajustarme realmente a lo que me pidió Maricel, quiero trabajar sobre estas dos frasecitas que vinculan y relacionan absolutamente todo, que es esa mirada multidisciplinaria que yo les quiero presentar. Y decía John Fisher Kennedy, estamos unidos al mar. Cuando regresamos al mismo, ya sea para navegar o para verlo, estamos yendo de donde venimos. Entonces, esto hay que trasladarlo automáticamente a la cultura y a la educación. La vida nació en el agua, el 71% de la superficie del planeta es agua y agua salada que debemos cuidar, que debemos proteger, que debemos ayudar a todas las organizaciones verdes para que realmente el océano mantenga la pureza, porque tiene una cantidad de beneficios para mantener el aire, para mantener la biodiversidad, para evitar los problemas climáticos, protegerlo y saber que es de dónde venimos. Y el otro pensamiento que me gustó mucho de Beston dice, los tres grandes sonidos elementales en la naturaleza son el de la lluvia, el del viento y el del mar abierto. Esto es lo que tenemos que hacerle sentir a nuestros chicos, que es un sonido de vida, que el mar abierto expresa los grandes sonidos para la humanidad, que tenemos una dimensión increíble comparado con otros países, que debemos protegerlo, que debemos cuidarlo, que debemos adoptar medidas preventivas. Y para esto se necesita estudio, conocimiento, presupuesto, capacitación y acción, con gestión. Y le repito, no hay ninguna gestión que se pueda hacer sin los recursos humanos correctos y con los presupuestos asignados, y por supuesto con un plan, con toda la programación para ir viendo cómo se alcanzan los hitos con un muy buen tablero de control. Entonces, para concluir, esta charla lo que pretende es transmitir una toma de conciencia de lo que significa el mar para los argentinos, también para el mundo, y por eso me gustó la visión regional que presentaba Sergio, pero esta toma de conciencia debemos lograrla en todas las generaciones. No tienen responsabilidad exclusivamente los políticos que están en acción gubernamental.
La maestra del primario, el profesor del secundario, el profesor universitario tiene responsabilidad de generar esta conciencia y hacer justamente que este sonido, el sonido del mar, parezca importante, y no solamente para ir a veranear a Mar del Plata, sino pensando que el futuro de las próximas generaciones se va a apoyar en las riquezas del mar. Y lo último que quiero transmitir es justamente un mensaje para toda la gente que viene ayudando a Claudio, que los he conocido en el círculo militar y en otros lugares. Esto es lo que podemos hacer hoy. Por supuesto que están muy bien los homenajes, por supuesto que están muy bien los monumentos, por supuesto que está muy bien la recordación a los que cayeron, que son los que realmente han dado muestras de cumplir un juramento supremo. Pero lo más importante es decir, ¿a qué fueron ellos a Malvinas? Aunque no lo hubiesen sabido, hacer soberanía. Bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros para hacer realmente soberanía? Una de las propuestas que yo les hago es esta, que exista una política de Estado de altísimo consenso, establecida en los plexos jurídicos, con un convencimiento de oficialismo y oposición y una sociedad que lo valore para que rescatemos ese territorio, como hoy marcaba Héctor, abandonado por falta de políticas y por falta de deseo de proteger, y no justamente por los hombres de la Prefectura de la Marina que viven deseosos de navegar, de conocer, de hacer, de proteger, de estudiar el mar. No, justamente por todos los que no les proporcionan los recursos necesarios como para que ellos puedan satisfacer su vocación y su obligación que se le dan las leyes nacionales para proteger el territorio y los mares. Mi sentido homenaje a todos los que cayeron, los 649, 326 del Belgrano y 323 en tierra, porque realmente a ellos le debemos todos. Todos fuimos, todos hicimos lo mejor que pudimos, pero ellos dieron más y nunca vamos a alcanzar, por lo menos en esa guerra, lo que ellos dieron. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían y se fueron solamente con los conocimientos de la primaria y la creencia de que su maestra le había dicho era verdad, que las Malvinas son argentinas. Pero no solamente las Malvinas son argentinas, todo el Atlántico Sur es argentino, nuestros 16 millones de kilómetros cuadrados, todas las islas, para ir viendo despacito en el tiempo lo que fuera necesario, somos débiles, lo que fuera necesario, viendo que esas banderitas que también marcó Héctor ¿no es cierto?, banderas del Reino Unido, vayan despacito transformándose en celestes y blancas. Estamos en otros tiempos, hay que estudiar cuál es el verdadero tiempo planetario, estratégico y político. En la época que habló Héctor estábamos realmente en una bipolaridad, pasamos después a unipolaridad cuando Gorbachev se rinde por el tema de la Galaxy War. Seguimos avanzando en el tiempo, cayeron las torres, volvimos a un unipolarismo, pero limitado porque el gran hegemón no se puede mover si no recibe el apoyo por lo menos de la OTAN o de los principales países de Europa. Y luego despacito, ahora con la estrategia, la geopolítica y la fuerza de voluntad que tiene para sus hechos Putin, despacito se está volviendo a una bipolaridad, porque al ver que los Estados Unidos se han quedado en sus deseos de ser hegemón y de realmente darle seguridad al mundo con políticas que apunten a la cultura occidental y democrática, bueno, despacito vamos volviendo, por supuesto todavía no se ha llegado, a la bipolaridad. Mi homenaje a todos los caídos en Malvinas, mi homenaje a todos los argentinos que le dedican, como hicieron ustedes, aunque sea 2 horitas para escuchar estos temas, después reflexionar mucho y ver qué podemos hacer desde nuestro ámbito, donde estemos, para mejorar la soberanía argentina en el ámbito que fuere, poder aplicar el poder de imperio en todo lo que es propio y por último, transmitirlo eso a todas las generaciones. Todos estos pensamientos y información, conocimiento que les he transmitido, por supuesto los he reunido a lo largo del tiempo desde la Academia del Mar, el ICIA, el Instituto de Seguridad que preside el general Han, en el CARI, y montones de normas internacionales que las hay en forma muy abundante. Pero después ustedes fíjense que cuando se produjo el embargo de la fragata Libertad,
hubo realmente que realizar un montón de acciones porque la legislación siempre presenta algunos baches que después hay que realmente llenarlos con mucha astucia. Muchísimas gracias a todos. Sintetizo, falta de política de Estado y lo podemos hacer. ¿Cuánto tiempo llevará? No es importante. Es importante todos los días mirar y que dimos un paso para hacer a nuestro país más soberano y con eso rendir el verdadero homenaje de los que dieron la vida en la Guerra del Atlántico Sur. Muchísimas gracias, Maricel. He terminado y te he cumplido lo más posible con el tiempo. Muchísimas gracias. La verdad que gracias a los dos. Estimo que puede haber personas que tengan ganas de hacer alguna pregunta. Podemos dar unos minutos, sí, los expositores nos lo permiten. Sí, José, desmuteate y hace la pregunta. Primeiro, muito boas tardes. Mais que uma pergunta, me desejaria agradecer a doutor Esteban e ao doutor Tesei pelas exposições, porque para mim é uma pauta muito importante saber o pensamento e o acionar argentino, porque nos toca diretamente. É impossível falar do continente sul-americano, a paz e o desenvolvimento, sem ter em conta las aspiraciones, los planteos y los deseos argentinos. Entonces, pido disculpas por haber llegado un poco tarde, porque compromisos profesionales me impidieron de estar justo a las 3, pero fue muy importante para mí oír los planteos, porque la causa de la integración sudamericana para mí es una de las causas más importantes que tenemos a nuestro cargo. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, José, por tus comentarios. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, Carlos, te escuchamos. Desmutea tu micrófono. Bueno, buenas tardes y agradecerle a los grandes amigos Héctor y Daniel, que saben que los quiero de alma, y realmente quería comprometerlos. Ustedes saben que yo creo que todas estas contribuciones académicas son importantísimas, pero si no pasamos del diagnóstico a la acción, estas cuestiones van a ser, digamos, vistas en el tiempo, y como bien decía Héctor en algún momento, y también lo dejó Daniel, son cuestiones que, bueno, los chicos, la banderita, que está todo bárbaro. Entonces, lo que yo quisiera decir es, ¿por qué esto no se lo acercan a esta comisión recientemente creada, dentro de la cual hay un veterano de guerra, que es Schweighofer, que me disculpe si no lo pronuncié muy bien, pero digamos para interesar más de cerca al componente político, que yo lo veo desde siempre desinteresado por estos temas, salvo el 2 de abril y alguna otra fecha. Entonces creo que podrían ustedes, que son unos expertos, conocedores y además veteranos de combate real en las islas, acercar un documento y decir, vamos a ver, ¿por qué no analizamos estos temas? ¿Y por qué la Cancillería no se pone a trabajar con otros países para que al menos nos digan que no? Pero por lo menos hacer las consultas formales y que alguien diga si tiene interés o no. Porque si no, a mí me da pena, nos vamos yendo y creo que los que tienen, si bien vos, Daniel, decías que no es responsabilidad exclusiva de los gobernantes de turno, pero son ellos los que ejercen las políticas. Nosotros podemos acercar ideas, cosas, hacer, difundir, pero son ellos. Entonces yo quisiera comprometerlos, más allá de agradecerles, quisiera comprometerlos formalmente para un documento de menos puntos, pero que sea, no sé, tal vez, pero creo que esa comisión es un ámbito importante para hacerlo. Muchas gracias, y muchas gracias a los organizadores. No, te agradezco, Carlos, y valoro mucho el aporte que estás haciendo y esta sugerencia que nos haces, y estoy seguro que con Héctor tenemos los dos la voluntad de colaborar. Siempre que nos han pedido, hemos colaborado. Lo que pasa, y comparto con vos, que el que tiene poder tiene muchísimas más posibilidades de hacer, ¿no? Claro, y perdóname que, disculpa la interrupción, ¿no es cierto? Viste, vos sos una persona, como todas las personas de bien, siempre dispuestos a dar la mano. Vos recién acabás de decir,
cada vez que nos llamaron estuvimos dispuestos a colaborar. Bueno, yo creo que ahora, aunque no llamen, digamos, hay que ir y llevar algún documento. Seguro. Bueno, sí, Carlitos, gracias. Gracias por la compañía, por el soporte, por el afecto y por la prédica, porque te conozco, de caminar algún trecho juntos también. Yo comparto con vos, comparto esta preocupación. Felizmente tengo línea directa con Joy Hofer, y hemos, desde que él asumió, hará 3 meses, más o menos, 2 meses, hemos hablado varias veces sobre algunos temas. No nos hemos juntado por una cuestión de cuarentena y de que yo particularmente estoy cuidándome por mí y por mi mamá y salgo poco y nada, pero no quiero parecer como cuando el chico, el papá Lorrete, dice ya lo hice el deber, papá, no. Pero estamos hablando con Joy Hofer algunos temas que tienen que ver con algunas cosas prácticas, a lo mejor no de tanta envergadura, porque realmente yo particularmente estoy un poco descreído de nuestras dirigencias y de nuestros gobiernos, pero sí manejando algunas cositas un poco más chicas para ver qué input hay, a ver qué rebote hay, a ver qué captación hay y a ver si se transforma en algo concreto, ¿no? Coincido con Daniel, cada vez que nos llamaron estamos. Pero la verdad es que a veces uno se cansa de ir a que no le den bolilla. Entonces, yo personalmente adopté la política de vamos a ver cositas chiquitas, a ver hasta dónde a Joy Hofer le dan bolilla. Acordate que yo estuve casi 2 años de asesor ad honorem, aclaro, para que nadie piense que fui a buscar guita a ninguna parte, de la Comisión Nacional de Excombatientes durante el anterior gobierno, y en 2 años se generaron 3 reuniones, Carlos. Entonces, viste, a veces vos decís, bueno, vamos a reunirnos para mañana, pasado, el mes que viene, no se puede, se fue el secretario, el ministro, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y cierro trayendo a cuenta algo que decía el general, cuando no querés que algún tema no se solucione, arma una comisión. La verdad que así que no sea este el caso. No sé, espero que no. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, sí, entonces vamos a dar por finalizada esta excelentísima charla, agradeciendo a las autoridades del colegio, a todos los participantes por haber tenido este sentimiento patriótico de querer escuchar estos temas, y al movimiento Jóvenes por Malvinas, movimiento del cual soy amiga y asesora jurídica, y vamos a seguir bregando con todos los jóvenes, apoyándolos para que estos temas empiecen a dejar de ser teóricos y a convertirse en realidad. Así que muchísimas gracias